incluso hace una semana, creo que fue, o dos, The Economist, la famosa publicación inglesa, la nombró la mujer más valiente de América Latina. Eso Que es fue ya una... como la placa de bronce en la puerta ya para cerrar su legado, ¿no es Sí, cierto? O sea, ya, sí, sí, ya, sí. ya con eso, ya llegó. Este es el diploma, es el diploma con el que se Sí, graduó. Nos sí. vemos en alguna reunión, pero punto, ¿no? Para fiscal subrogante será nombrada o nombrado quien ostente el más alto puntaje y categoría en la carrera de fiscal. Es decir, O aquí no hay sea, sería el mejor fiscal de los que están ahorita el en mejor evaluado. O funciones. sea, aquí no hay concursos, sino las evaluaciones permanentes que se están haciendo. Bueno, ¿quién es el mejor puntuado en la última evaluación? Ese es el fiscal subrogante. Mira, dijo así, aún no sé cuáles son los planes, al menos en lo personal. Lo importante será no dejar a la institución, o sea, a la fiscalía, acéfala. Yo creo que con esa respuesta todo está medio abierto y medio cerrado, ¿no? Y bueno, ya Céfala no va a quedar, ¿no? O sea, debe haber 80 galadifos queriendo sentarse en ese sillón. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, no sé si te has puesto a pensar, pero la fecha en que Diana Salazar, la superfiscal, debe dejar el cargo. Y debe dejar el cargo cuando no hay nada, absolutamente nada listo para su reemplazo. A ver, veamos, el Consejo de La Participación, fecha es 8 de el abril, 8 de Martín. abril, el 8 de abril es ya mismo, Sí, ¿no? sí, ya. Y claro, y faltan un montón de procedimientos se demoran, ¿no? Todos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el CPCCS, no ha hecho pues los deberes. No hay comisión, no hay reglamento para escoger al reemplazo o la reemplaza de Diana Salazar. Eh, y creo que está la veeduría nada más. Creo que está la Está veeduría la nada más. veeduría, según una nota de Expreso publicada ayer sobre este tema, sobre Eso. pues que el CPCCS no ha hecho sus deberes en lo que tiene que ver con el proceso de selección del nuevo fiscal. No hay nada listo, Martín, solo la veeduría ciudadana que va a seguir el proceso, pero no hay reglamento, no hay comisión, Claro, no. ahora la pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué va a pasar? ¿Se prorroga o no se prorroga? ¿Se queda ahí en el cargo? Ella ha sido hiper polémica, ella es considerada la peor, más grande archienemiga del correísmo. Eh, Imagínate que se prorrogue ahí. ¿Tú cómo piensas que el correísmo tomaría eso? ¿Cómo crees que reaccionaría ante la posibilidad de que Diana Salazar se quede en el cargo? Ah, no, el correísmo les encantaría que se quede en el cargo para votarla, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que frustrantes, una de las experiencias más frustrantes para el correísmo va a ser que Díaz Salazar termine su periodo y se vaya a su casa No, con la pues frente en alto sin que ellos después, hayan tenido la oportunidad de echarla como intentaron 17,000 veces. Fíjate que ahora en la asamblea tienen el bloque suficiente con, no son, no sé, 60 y cuántos, 67, 68, se necesitan 76 votos para votarla, que es la nueva mayoría simple. Mm, fácilmente social, van a juntar a los social cinco cristianos y colistas Pachacuti. cristianos, fácilmente van a juntar a los pachacutis. O sea, es un hecho, ahora están más cerca que nunca de votarla, cosa que nunca dejaron de intentar. Entonces sería frustrante para ellos que se vaya y sería una gran noticia que Diana Salazar decida quedarse prorrogada en funciones como tantos otros funcionarios, ¿no? Aquí todo el mundo está prorrogado, empezando por Diana Tamain, que a pesar de estar muerta, está prorrogada. Este, ¿Cuántos años lleva ya ahí de presidenta del CNE? No sé, pero está prorrogada ad infinitum. Sería una gran noticia, Claro, porque Martín. ellos, Solo piensa cuántas veces trataron de votarla y de qué maneras. claro, y gane quien gane, ellos van a tener los números en la asamblea, les va a dar,
Y la venganza del chinito, ¿no? Gane quien gane la presidencia, sí. Sí, 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 la venganza del chinito, el sueño húmedo cumpliría, porque mira, todas las veces que han intentado, ¿no? La Asamblea intentó, el Consejo de Participación intentó, había versiones también que el Consejo de la Judicatura también quiso hacer unas movidas para removerla del cargo, sacarla del cargo, y nunca nada les funcionó. Y los correístas intentaron tantas veces como era posible armarle escándalos en la asamblea, cualquier cosa para sacarles, porque si hay algo que Rafael Correa le puede dar, pero así como una iripicela o una eripicela, creo que se dice, bueno, Edith Zipela, creo que. Erizipela. Sí, es Diana Salazar, o sea, para él, y lo ha dicho, ¿no? Perversa, le dice de todo, malvada. Sí. O sea, es que Diana Salazar se quede en el cargo. Eh, entonces, la pregunta, Roberto, es, ¿será que ella se va a prorrogar? Oye, yo creo que debería irse, precisamente por esto que estamos diciendo. Yo creo que es muy vulnerable, que como bien dijiste, gane quien gane la presidencia, la mayoría para votarla va a ser fácilmente armada por el gran bloque correísta. Y yo creo que ella ya llegó, me estaba pensando a propósito de que decías que de todas estas veces que intentaron tumbarla, incluso ella ya estaba programado su juicio político en la asamblea, estaba haciendo cola detrás de otros juicios políticos y le salvó el embarazo, ¿te acuerdas? O sea, ella ya Claro, venía el juicio político de ella en la asamblea, se embarazó y se fue, un embarazo oportuno. un oportuno embarazo, sí. Pero no, lo que decía es que yo creo, Martín, que ha llegado el punto eh, en que, en que todo lo que haga la fiscal ya es puro desgaste. Mm, Llegó muy alto, ¿ah? Pero Llegó ahora, muy alto, ella deja un legado, yo creo que ella ha construido un legado que es el más importante que nos haya dejado fiscal alguno, o sea, si te pones a pensar, los fiscales, los fiscales anteriores, Galo Chiriboga, imagínate Galo Chiriboga, Carlos Bacamanchen o Washington Pesantes, o sea, ¿cuál es el legado que dejaron esos señores? Ninguno en absoluto. Diana Salazar ha hecho cosas muy importantes en este país. Primero, es la fiscal de los casos Odebrecht y sobornos que pusieron a la cúpula de la Revolución Ciudadana, a la cúpula del correísmo, eh, tras las rejas o fugados, ¿no es cierto? Todos ahora son prófugos o presos, empezando por las dos más altas figuras, ¿no? Correa y Glass. Y luego es la fiscal de los casos Purga, Metástasis, etcétera, que demostraron el nivel de infiltración de la mafia del narcotráfico en la justicia y en la política. Y eso es muy importante. Y este rato, después de haber hecho ese aporte, todo lo que pueda ocurrir es puro desgaste. Aparte de que ese desgaste ya se está produciendo, en parte por sus propias omisiones. Hay que decir que la fiscal Salazar se le puede aplaudir todas estas actuaciones a las que he hecho referencia, pero también hay cosas que criticarle y las cosas que se le critican básicamente son las omisiones. Por ejemplo, el caso Isa, Leonidas Isa se pasea tranquilo por la calle después de haber incendiado Quito dos veces. Eh, y ahora, últimamente, el caso Petronovoa. Tienes un caso de presunto tráfico ilícito de combustible, exactamente a otro, ¿no es cierto? O sea, tienes dos casos de presuntos presuntos tráficos ilícitos de combustible que están mereciendo absolutamente una atención distinta por parte de la Fiscalía. En el un caso, el caso Triple A, incluso la fiscalía hizo como acostumbra, le puso un nombre vendedor, Triple A, y le diseñó un logotipo y esa sí, cosa,
la indagación previa pasó en un suspiro. Ese caso ya está abierto, ya hubo formulación de cargos el Claro, 10 y con Petro Novoa, de nada. pasado. Y con Petro Novoa no pasa nada de eso. Es el mismo caso de tráfico ilícito de combustibles. Y ahí no hay ni logo, no hay ni nombre. La indagación previa parece que se va para eternas memorias. No ha habido allanamientos. Revuelo, nada. No, no, Sí, nada, 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 nada. No, no sabemos nada de cómo avanza ese caso con el otro. Entonces, este tipo de diferencias y este tipo de omisiones, porque es una omisión lo del caso Petronovoa, desgastan la figura de la fiscal, aparte de todas las campañas de desgaste que ha habido, ¿no? claro, pensando estratégicamente sería el momento oportuno de dar un paso al costado. Ahora, no nos olvidemos también, tú mencionaste caso sobornos, caso purga, metástasis, pero Diana Salazar también ha sido la persona que ha estado detrás de que no haya impunidad en el caso de Jorge Glass. Ujú. Jorge Glass estaría libre si no hubiera sido por la fiscal. Ella ha interpuesto recursos, se ha movido, ha hecho lobby, todo para evitar que Jorge Glass pueda aprovecharse de la red de contactos delincuenciales en la justicia ecuatoriana para que le liberen a Jorge Glass. Eso también creo que es un legado, ¿no? Está, o sea, es como que todo el timing cayera en su momento perfecto, es lo que tú dices. De hoy en adelante, lo más probable es que este legado, esta fama empiecen a palidecer, si no Sí. es a caer. Y incluso hace una semana, creo que fue, o dos, The Economist, la famosa publicación inglesa, la nombró la mujer más valiente de América Latina. Eso Que es fue ya una... como la placa de bronce en la puerta, ya para cerrar su legado, ¿no es Sí, cierto? O sea, ya, sí, sí, sí. ya con eso, ya llegó. Este es el diploma, es el diploma con el que se Sí, graduó. Nos sí. vemos en alguna reunión, pero punto, ¿no? Ahora, también se le han hecho unas campañas de desprestigio brutales. Que Eh, colaboran, porque no han pasado en vano esas campañas de prestigio, han sido tan constantes, Han tan sido fuertes y operativos, constantes, sí, sí, que verdaderos sí le han hecho operativos. mella. Sí, sí le han hecho mella. Yo diría que en el resultado final es más los casos de los que hemos hablado que los operativos de desprestigio, ¿no? Van a tener, yo creo que van a tener más peso, Ujú. porque Sí, uno de los operativos arrancó con los chats estos, los supuestos chats de Aliaga, ya, es de, que Aliaga es una broma de mal gusto, pues ¿cómo se él, llamaba? Ya ni me acuerdo el Johnny nombre. Aliaga. Ronnie Aliaga, Latin King, vinculado con las peores mafias, quiso decir en algún momento, después ya no dijo que había tenido alguna historia íntima con ella. Nadie le paró bola a Ronnie Aliaga. Luego vino eso de los chats de Villavicencio también, que me parece que no tuvieron gran peso, pero sí le hicieron daño. Yo creo que eso le bajó el techo, ¿no? A Diana Salazar. Los Eh, chats de Wilman Terán, que hizo de su propio juicio político una tribuna para arremeter contra la fiscal. El juicio político contra la fiscal tuvo que ver sí. con desgastar la figura, perdón, el juicio político contra Terán tuvo que ver con desgastar la figura de la fiscal. Ahora, todos estos operativos han tenido el músculo del correísmo atrás. Eso no hay cómo negar, ¿no? Ahora, un ejemplo, Roberto, es que un ejemplo muy claro de cómo ha cambiado la percepción que hay en la sociedad sobre la fiscal tiene que ver como con por ejemplo, el caso Metástasis o el caso Purga, ¿no? Cuando se dieron esos casos, cuando aparecieron los chats y el país se conmocionó, gran parte del país se puso del lado de ella, era esta cosa del narcotráfico metido en la política, metido en la justicia, y ella enfrentando, yo diría que casi solita, estos cosos, y cuando llegan los juicios para ya sentenciar a los implicados,
me da la impresión de que el país ya tuvo otra actitud, ¿no? Ya más fría, Mm. quizás con Muentes del caso Purga, eh, fue el más mediático, pero todo como que bajó de decibeles, ¿no? El Sí, volumen bajó. nada, nada que ver con la efervescencia de cuando estallaron los casos, ¿no? Cuando se abrieron los casos, todo el país los estaba acompañando y cuando llegan las sentencias, que es a la culminación del proceso, es como que pasaron un poco, incluso diría yo un poco inadvertidas, ¿no? No es que pasaron totalmente inadvertidas, los medios los cubrieron y todo lo que quieras, pero no hubo esa efervescencia social alrededor del asunto. Pero ahora volvamos, Roberto, al tema que planteamos al inicio de este programa. Yo te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Se va o no se va? Yo creo que todo lo que hemos dicho nos hace suponer que se va, o al menos lo que podríamos decir es, se tiene que ir, tiene que irse, no le conviene quedarse. Em, pero no hacemos más que suponer, y una razón por la que no podemos hacer otra cosa que suponer es porque cuando se le pregunta a ella, y eso hicimos nosotros para este episodio de Politizados, preguntárselo a ella, la respuesta nos deja como antes. O sea, En las básicamente mismas. no nos dice ni sí ni no, sino todo lo contrario. Sí, ella, ¿Qué es lo que respondió Martín? ella está en Buenos Aires, luego del nacimiento de Julia Victoria. eh, Ella está en permiso de maternidad, sigue en Buenos Aires, creo que vino a Quito por unos días para dar su informe de labores, pero ella está ya mucho más tranquila, mucho menos acosada, criando a la criatura, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Y le preguntamos, le enviamos un mensaje, ella respondió lacónicamente, como normalmente lo hace, y dijo, mira, dijo así, aún no sé cuáles son los planes, al menos en lo personal. Lo importante será no dejar a la institución, o sea, a la fiscalía, acéfala. Yo creo que con esa respuesta todo está medio abierto y medio cerrado, ¿no? Y bueno, y acéfala no va a quedar, ¿no? O sea, debe haber 80 galadifos queriendo sentarse en ese sillón. O sea, acéfala no va a quedar. Y Em, 80 galarifos con candidatos para esa función, o sí, sea, sí. y eso sí, unos galarifotes. Galadifotes y galadifotas. Sí. Um, Yo creo que hay dos formas de interpretar esa respuesta de la fiscal. Una es que en realidad no nos quiere decir qué es lo que va a hacer, que ya sabe lo que va a hacer y no nos quiere decir, lo cual no sería raro con una persona como la fiscal, que como también por la naturaleza de su cargo, es una persona que siempre está guardando secretos, eh, Es muchos de ellos, normal, porque claro. obligadamente debe guardar secretos, ¿no es cierto? Pero esa es una posibilidad, que no nos quiere decir qué es lo que va a hacer. Y la otra es que sencillamente no sabe lo que va a hacer y que de alguna manera su respuesta es sincera, no sabe cuáles son los planes. Y cuando dice no sabe cuáles son los planes y lo importante será no dejar a la institución acéfala, está pensando en realidad en quién la va a sustituir. Hasta el momento, Martín, siempre hemos pensado que si la fiscal no acepta prorrogarse, es decir, renuncia, llega el 8 de... Porque, ¿qué pasa este rato? El panorama está así, no va a haber concurso, eso va a demorar un año, el CPCCS no va a tener un fiscal electo hasta después de un año, más o menos. En estas circunstancias no hay concurso, pero ni remotamente en marcha. En estas circunstancias llega el 8 de abril, que es el día que termina su periodo, eh, y ella automáticamente se prorroga. Estamos pensando que debería no hacerlo, ella puede renunciar. Y que en ese caso, en caso de que ella el 8 de abril renuncie, lo sustituiría su fiscal subrogante, Toainga, ¿cómo se llama? Eh, Wilson Toinga. Wilson Toainga. Wilson Toainga es un funcionario, es un fiscal de carrera desde el año 2001, me parece. Es el fiscal que llevaba adelante la investigación del asesinato, desaparición y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, por ejemplo.
No estaba muy feliz la familia de las víctimas con el trabajo de Toainga en ese caso, porque dicen, lo acusaban de haberse negado a pedir colaboración penal con Colombia. Em, Tenía ahí unos claroscuros Toainga, pero bueno, uno entiende que la fiscal ha confiado en Toainga, ¿no? Sobre todo en estos últimos meses que ella ha estado fuera del país. Toainga ha estado llevando a cabo adelante los casos emblemáticos que le correspondían a ella. Pero siempre estamos pensando en que Toainga es la persona que le va a reemplazar, ¿no? O sea, ella renuncia, Toainga como subrogante, s- pasa a sustituirla y se prorroga también. Pero el caso no es así. Hay una particularidad muy importante que nadie está considerando que tiene que ver con el régimen del fiscal subrogante. Y digo el régimen del fiscal subrogante porque así lo llama el Código Orgánico de la Función Judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial tiene unos artículos específicos sobre el fiscal subrogante. eh, y resulta que el fiscal subrogante no es nombrado mediante concurso. O sea, el fiscal general de la Nación es nombrado por el CPCCS mediante concurso. El fiscal subrogante no. El fiscal subrogante no participa en ese concurso. El fiscal subrogante, dice el Código Orgánico de la Función Judicial, será nombrada o nombrado para fiscal subrogante será nombrada o nombrado quien ostente el más alto puntaje y categoría en la carrera de fiscal. Es decir, O aquí no hay sea, sería el mejor fiscal de los que están ahorita el en mejor evaluado. O funciones. sea, aquí no hay concursos, sino las evaluaciones permanentes que se están haciendo. Bueno, ¿quién es el mejor puntuado en la última evaluación? Ese es el fiscal subrogante. Entonces, bastaría con que la entidad nominadora de fiscal subrogante designe a alguien, diga, este señor fiscal o esta señora fiscal es el mejor o la mejor puntuada de todos los fiscales y por tanto el 8 de abril, cuando cese el periodo del señor Toainga, esta es la persona que lo va a sustituir. En ese caso, esa persona llega a sustituir a Toainga, llega a posesionarse como nuevo fiscal subrogante y pasa a ser fiscal principal encargado, ¿no es cierto? Porque no, ¿por qué? Porque estamos asumiendo que Diana Salazar habrá renunciado. Eso es algo que nadie ha considerado, pero es una posibilidad. Y esa posibilidad nos lleva a la preocupante de que esto se convierta en una bronca política, Martín, porque Una nueva pugna, una porque nueva pugna hay dos política, organismos nominadores, ¿no? hay dos organismos que se han peleado Históricamente ya. la facultad de denominación, que hace 6 años, cuando el CPCCS de Julio César Trujillo, lo que los correístas llaman el Trujillato, eligió a Diana Salazar, ese CPCCS se atribuyó también la facultad de nombrar fiscal subrogante. Y la verdad es que la facultad de nombrar fiscal subrogante claramente en la ley no es del CPCCS, sino del Consejo de la Judicatura. En aquel entonces, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, puso el grito en el cielo. Dijo que estos señores estaban atribuyéndose funciones que no les corresponden, reclamó para sí esa facultad. Y sí, tenía razón, tenía razón. La ley dice claramente que las funciones del Consejo de la Judicatura son nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces, a las conjuezas y conjueces, bla, 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 a los fiscales distritales, agentes fiscales, bla, 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 y demás servidoras y servidores de la función judicial. Eso está, entre los demás servidores y servidores de la función judicial está el fiscal subrogante, sin duda. Entonces, en realidad no hay vuelta que darle y yo creo Bueno, que el Julio César Trujillo, de grata recordación, se pasó de vivo. sí, ahora, si es que hay pugna entre el Consejo de Participación y el Consejo de Participación, perdón, entre el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación, será dependiendo en cómo estén las fuerzas, ¿no? Si hay un dominio anticorreísta en los dos, se pondrán de acuerdo y será seguramente Consejo de Participación, dirán que hay el precedente, etcétera. Pero claro.
si en el Consejo de la Judicatura la cosa está más peleada, como podría ser, entonces podría producirse la pugna. Ahí está un correísta de cepa como Merck Benavides, ¿no? Que es correísta. Está el presidente que es de este señor Godoy, Godoy, Godoy. Godoy, que es Godoy. gobiernista, es del lado de Ujú. Noboa, y luego hay dos miembros que nadie sabe bien, son como los ángeles, no se sabe bien qué son, que es Yupanqui y Goyes, Sí, ¿no? pero Unos correístas no son. no son correístas. No. Eh, y bueno, en el CPCCS hubo la purga esa, se le sancionó a los de la Liga Azul por tramposos y entonces no quedó un solo correísta, ¿no? Ahí está Fantoni, está Bonifaz, Albán, Verde Soto, Guarán, Enríquez y entre Ayerbe y Rosero, pero ahí el correísmo difícilmente tendría una mayoría, sí. Sí, yo creo que puesto a elegir el gobierno, si es el gobierno el que finalmente va a ejercer la mayor presión, estamos diciendo que esto va a ocurrir antes de las elecciones, o sea, el gobierno sigue siendo este gobierno. Em, yo creo que se va a sentir más cómodo con el CPCCS, ¿no? Que es el organismo del que se logró finalmente desvincular a todos los correístas que habían por ahí, que había por ahí. Eh, no creo que si es el ejecutivo el que termina presionando e imponiéndose, se pronuncie por lo correcto que es que el Consejo de la Judicatura nombre al fiscal subrogante. En todo caso, el nombramiento del fiscal subrogante debería ser un mero trámite. El nombramiento del fiscal subrogante mm, tiene que ver con constatar quién es el mejor puntuado en la última evaluación de fiscales y punto. No puede ser otro. Claro que conociendo las firmas, siempre se puede hacer algún chanchullo. Siempre se puede decir que esa evaluación no, porque esa evaluación no sé qué, porque el reglamento cualquier cosa. En cambio, a esta otra, esta es la válida, no, que esos puntos no. O sea, cualquier cosa pueden hacer. Sería muy importante saber este rato, y esto es algo que el Consejo de la Judicatura debería hacer, porque es la entidad que evalúa a todos los servidores de la función judicial. Sería muy importante que el Consejo de la Judicatura nos dijera este rato abierta y ¿Cuál transparente es? quién es el fiscal mejor evaluado del país, porque ese probablemente va a ser el fiscal encargado durante el próximo año. Sí, oye Roberto, yo me estoy olvidando de otro motivo por el cual Diana Salazar haría mejor en salir en este momento y es eh, el apoyo que ha tenido de Estados Unidos. Ella ha sido la mimada Bueno, de la administración Biden. sí. Eh, Ella tuvo una condecoración y la fiscalía recibió fondos de la USAID, ¿no? De la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, que ahora es, así como Diana Salazar es para Correa, la USAID es para Trump. O sea, tiene un odio visceral contra la USAID, que fue aliada y la administración Biden fue muy aliada de Salazar. Eso ya se acabó, se acabó. Ujú. Entonces, creo que Argentina es un buen lugar para quedarse a criar a Julia Victoria. Sí, yo creo que ella se va a quedar allá. Y nosotros, es importante saberlo, no estamos condenados a toda Inga.